Buenas, querida familia de la Hora Samaritana. Estamos nuevamente aquí, otro videito corto. Esta vez me gustaría hablar de por qué ser santo si siendo bueno ya es suficiente. Porque se escucha mucho en la catequesis eso de decir, no, yo no quiero ser santo, ¿para qué? Santo es para algunos pocos, no todos vamos a ser santos, yo no soy Jesús, yo no le hago mal a nadie, ¿para qué voy a ir a misa? No es necesario. Si soy bueno y no robo, no mato, ya es suficiente. Entonces siempre se pone estos extremos de salvación-condenación. ¿Me salvo o me condeno? Y no se ve todos los intermedios que hay, obviamente pasando por el purgatorio, pero que el premio no es solo salvarse, sino cómo salvarse. No es solo llegar al cielo, sino cómo llegar al cielo, qué hice con los talentos que Dios me dio. Como decimos siempre, nosotros le exigimos a la gente que utilice los talentos que tiene. Nosotros a la selección argentina, a Messi le pedíamos la copa, porque sabemos que tenía talento para eso. Si él no hubiese ejercitado esos talentos, si no lo hubiese puesto en práctica, si no se hubiese esforzado, hubiese desperdiciado sus talentos y nosotros se lo hubiésemos recriminado. ¿Sí? Porque también los talentos se los dio, pero uno los tiene que saber fructificar. Mucha gente muy talentosa nunca llegó a lograr nada porque no los puso en práctica. Y nosotros que decimos que desperdició sus talentos. Entonces, salvarse no es solo llegar al cielo, sino cómo llegamos al cielo. Nosotros en la confirmación, cuando nos confirmamos, confirmamos nuestra fe y nos confirmamos en el Espíritu Santo y nos transformamos en guerreros de Cristo. Job dice en el capítulo 7, la vida sobre la tierra es una milicia. Nosotros en la confirmación hay ciertos signos que se refieren a eso, como el óleo, que los guerreros de antes cuando peleaban se embadurnaban con aceite para resbalarse en la pelea, para que no los puedan agarrar. San Pablo aclara en sus cartas, revístanse con la armadura de Cristo. Entonces, nosotros cuando nos confirmamos pasamos a ser guerreros de la milicia de Cristo, de ese ejército que es su iglesia. Entonces, si hacemos un paralelismo con las fuerzas armadas, con las fuerzas del ejército, por ejemplo, nosotros sabemos, pongamos por ejemplo, que tenemos diferentes fuerzas, el ejército, la armada, gendarmería, policía, federal, provincial, penitenciaría. Bueno, hagamos un ejemplo nomás como ejemplo, que la mejor de todas las fuerzas a donde pertenecer es el ejército, porque es el mejor pago, porque es con el que mejor uno se jubila, si llega a los estratos más altos, si se esfuerza. Entonces, el ejército es la Iglesia Católica y después las otras fuerzas, gendarmería, policía, son las otras sextas religiones que no tienen todas las herramientas, todas las armas para combatir al enemigo que el ejército tiene. Que ya dijimos, como dijimos San Pablo, y como decimos siempre, como dice San Pablo, la armadura de la fe y las armas que tenemos nosotros los cristianos, lo tiene la Iglesia Católica, ¿sí? Tenemos la oración, la misa, la penitencia, la caridad, la fe, un montón de armas tenemos nosotros cristianos para pelear contra el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Como lo dice también San Pablo, las potestades, principados, o sea, el demonio, la carne, las tentaciones, el mundo, el poder, no el hermano, que muchas veces está poseído por esas cosas, ¿sí? Entonces nosotros peleamos contra eso. Entonces, si el ejército es la Iglesia Católica y están todos invitados a formar parte de ese ejército, no hay cupo y todos pueden llegar al mayor grado posible, que es el de coronel, para formar parte de la Iglesia y para jubilarse, cuando uno se muera, se jubila en esta tierra y llegar con la mejor jubilación. Entonces, ¿por qué no formar parte del ejército? Habrá gente que dice, bueno, pero mi papá ya estuvo en la policía y ya venimos de 2 generaciones de policía, entonces yo me voy a quedar en la policía y es más cómodo. Yo no quiero llegar a ser coronel, yo me conformo con un sueldo básico, con no hacer tantos esfuerzos adentro. Entonces Dios nos va a pedir cuenta a cada uno después por qué no quisimos pertenecer a ese ejército, porque poder podemos todos. Entonces algunos no quisieron pertenecer por un orden familiar, otros por comodidad, otros porque no lo conocieron, o porque le hablaron mal, dijeron, no, ya en el ejército te tratan mal, lo cual es mentira. Entonces, cuando nosotros estamos en un ejército, queremos los mejores puestos. No nos conformamos con ser soldado raso. Y más si tenemos la posibilidad de ascender, vamos a ascender y vamos a llegar a los mejores puestos para tener también la mejor jubilación. Entonces, en la vida cristiana también tenemos que aspirar a la perfección para llegar a ser santos en el cielo. No solo conformarnos con el puesto en donde estamos.
Bueno, espero que haya quedado claro, se me hizo un poquito largo, pero hasta la próxima charla.